Hola, arrancamos esta exploración con una sensación que, bueno, seguro que circula en muchas salas de profesores, ¿no? La de vivir tiempos extraños, quizá, como si todo se estuviera agotando. Sí, se habla mucho del fin de las cosas. Exacto, fin de la historia, de las ideologías, del progreso, incluso de los recursos. Es un clima denso, sí. Ujú. Hoy la idea es intentar desentrañar algunas claves para entender mejor esta época. Nos apoyaremos en pensadores como Marc Augé, Byung-Chul Han, Marina Garcés. Autores clave, sí. Queremos ofrecer algunas herramientas, reflexiones, sobre todo para quienes están en el aula cada día, ¿no? Intentando dar sentido a este presente. Vamos a ello. Venga. A ver, un punto de partida fuerte podría ser eso que Augé llama el fin de los fines. Sí, Esta idea de que, bueno, hemos perdido esas grandes narrativas, esos relatos que antes nos guiaban. los grandes relatos, ¿sí? Tanto los mitos de origen como las utopías de futuro. Justo. Y Garcés le pone un nombre potente. Condición póstuma. Uf, sé. Es casi como sentir que vivimos, bueno, en el epílogo de algo que ya acabó. Y no necesariamente bien. ¿Cómo afecta eso? Esa mirada al futuro. Precisamente. Y esa ausencia de un horizonte claro, esa sensación de vivir después del fin, como dices, Ujú. deja el presente cargado, con una pesadez particular, ¿no? Como apunta Huguet. Sí, Garcés incluso habla de una catástrofe del tiempo. O sea, el pasado ya no nos sirve de guía clara, y el futuro, pues se ve más como una amenaza que como una promesa. Ya no es el no future, aquel rebelde del punk, claro. sino que es más bien una especie de condena, un presente continuo y muchas veces agobiante. Claro, tiene sentido. Si el futuro es incierto o directamente amenazante, pues nos replegamos en el ahora. Ujú. Augué identifica ahí la ideología del consumo inmediato, ¿verdad? La evidencia del presente. Exacto. Pero Garcés lanza una advertencia seria. Este presente es insostenible. Fundamental esa idea. Y no solo en lo ecológico, que es quizás lo más obvio, No, va más allá. sino el propio sistema económico, que necesita crecer y crecer sin parar. E incluso nuestras vidas, ¿no? Marcadas por una precariedad cada vez mayor. Totalmente. Pensemos en cómo se justifican ciertas políticas, las de austeridad, por ejemplo. Se presentan como inevitables para sostener, bueno, lo insostenible. ¿Y esto cómo se vive en educación, en el día a día? Pues es una tensión constante, diría yo. Por un lado, se pide preparar para un futuro que no sabemos cómo será, Incierto, ¿sí? y por otro, se vive bajo la presión de los resultados ya, ahora, Inmediatos. ya. ¿Cierto? Y aquí yo creo que Byung-Chul Han aporta una pieza clave, su idea del enjambre digital. Ah, sí. El enjambre. Claro, no somos una masa unida, con un proyecto común. Somos individuos aislados. Pero conectados digitalmente. Eso es, formando multitudes muy fugaces, las smart mobs, pero sin un nosotros fuerte detrás, sin cohesión, digamos. Y bombardeados por información. Muchísima, sin filtro, sin mediación a menudo, mucho ruido y a veces poca sustancia real. Y esto, claro, redefine radicalmente cómo vivimos este presente insostenible y cómo nos relacionamos. Ese enjambre digital, ¿cómo crees que modifica específicamente el aprendizaje? ¿O la dinámica en el aula? ¿Fomenta conexiones más superficiales, quizás? Complica la tarea de discernir, de profundizar. Claro. Se corre el riesgo de formar opiniones muy rápidas sin un análisis crítico detrás. Y esto se suma a otra cosa que menciona Auge. Un auge del silencio. Sí, pero ojo, no silencio literal. No, no, claro. Es la ausencia de un debate real, ¿no? Sobre el propósito de lo que hacemos. Exacto. Todo tapado por el ruido mediático, por discursos centrados en la gestión, en la comunicación, a veces vacía. Y Garcés conecta ese silencio con la narrativa dominante, la de la catástrofe inevitable. Que nos paraliza. Nos deja impotentes. Incluso menciona un concepto duro, el deslizamiento hacia la necropolítica. Sí, es un concepto fuerte. Se refiere a la normalización de políticas que, en la práctica, deciden qué vidas importan y cuáles no, que producen muerte o abandono. Podríamos ver reflejos de esto, por ejemplo, en cómo se asignan o debaten los recursos para educación frente a otras áreas, quizás. Es una lente crítica importante para analizar esas cosas, sí. Garcés invita a distinguir muy bien entre nuestra finitud natural, el hecho de que somos mortales, Claro, eso es inevitable. y lo que ella llama el asesinato,
O sea, la producción deliberada de muerte, de precariedad, de futuros cancelados para muchísima gente. Entiendo. Frente a todo este panorama, que es complejo, tanto Augé como Garcés, cada uno desde su ángulo, recalcan la urgencia del pensamiento crítico. Fundamental. Augé pide analizar a fondo la economía, la ciencia actual, y Garcés llama a una insumisión contra esa ideología póstuma, a no dar por sentado que todo está perdido o ya decidido. Entonces, si unimos los puntos, futuros difusos, un presente insostenible, ruidoso, atomizado por lo digital, narrativas que paralizan. Parece que el gran desafío educativo es justamente ese, cultivar la capacidad de cuestionar, de no aceptar la inevitabilidad. Ahí está el núcleo, sí. Esa insumisión de Garcés suena potente, pero ¿cómo se fomenta eso en la práctica? ¿En el aula? ¿Día a día? Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? No se trata solo de transmitir contenidos, evidentemente, sino de ofrecer herramientas para leer críticamente la realidad que nos rodea. Herramientas. Sí, fomentar la pregunta, el análisis de los discursos que circulan, la capacidad de imaginar alternativas, diferenciar, como decíamos antes, lo que es inevitable de lo que es producido, de lo que es una decisión política o económica. Es un trabajo clave, entonces. Fundamental, para no limitarse a preparar para que se adapten a este presente complejo, sino para empoderar a las nuevas generaciones, darles voz y capacidad de acción. Bueno, hemos tocado varios puntos densos, ¿eh? El fin de los grandes relatos, la vida en este presente bajo presión, el impacto del enjambre digital, esa sensación de vivir después del fin y el silencio, que a veces lo envuelve todo. Quizás la reflexión final para quienes se dedican a educar, sea en Argentina o en cualquier lugar que enfrente estas tensiones hoy, podría ser esta. Ante estos futuros que parecen cancelados y presentes que a menudo nos abruman, ¿cómo puede la educación ir más allá de la simple adaptación? Buena pregunta. ¿Cómo puede, en cambio, equipar con las herramientas críticas necesarias, como sugiere Garcés, para desafiar esas narrativas de que no hay alternativa, de fin inevitable? Y quizás empezar a imaginar y a construir colectivamente un tiempo vivible. Una pregunta, fundamental para pensar la tarea docente hoy.